Hoy yo voy a hablar muy corto porque los que van a hablar son los expertos sobre el estado del arte de la investigación, sobre esa primera revisión de literatura que nosotros como investigadores hacemos y que ustedes ya están haciendo y que ustedes han venido haciendo desde que empezó el semestre y desde que empezaron a trabajar en los grupos en el proyecto de investigación. Entonces la idea es que hoy hablemos un poquito sobre el estado del arte y pues ya nos vamos a reunir, como les dije, en sesiones de grupos pequeños. Yo los voy a enviar a la sala de espera y hablemos en sesiones de grupos pequeños de cómo van sus trabajos de investigación, para que el 3 de mayo los podamos todos presentar. Entonces, ¿qué es el estado del arte? Cuando uno habla del estado del arte, esa palabra es un poco grande, ese vocablo es un poco grande. El estado del arte, pues es una forma de investigación documental per se que nos permite el estudio de todo el conocimiento que ya está dentro de un área específica. Por ejemplo, en el caso de Albeiro, Fernando, y Elizabeth, creo, ellos tienen que empezar a investigar sobre todo el tema del populismo punitivo, cómo dentro del derecho penal ellos tienen que empezar a investigar, o ya lo están haciendo, qué se ha dicho en el derecho penal sobre ciertos temas que atañen a su trabajo de investigación. O por ejemplo, Yamile, Hasblady y Liliana tienen que empezar a ver cómo ha evolucionado el derecho penal en Colombia para ver por qué hay qué es lo que ocasiona esa falta de confianza de las personas en el sistema judicial de nuestro país, que los lleva a implementar la conocidísima ley del talión. Entonces, todas esas cosas que nosotros leemos de lo que ya ha pasado, de lo que ya se ha dicho sobre el tema que nos interesa, se constituyen el denominado estado del arte. Y el estado del arte como tal empezó a hacerse importante en investigación más o menos desde los años 80, porque en las ciencias sociales, es decir, en nuestra área de formación, se utilizaba como una herramienta para compilar toda la información que nos permitía o que le permitía a los investigadores de la época realizar todo el proceso de investigación, porque a partir del estado del arte, los investigadores veían que era lo que no se había dicho y podían empezar a ver cómo abordar esos temas que no se habían dicho en las investigaciones. Pero resulta que los estudios de estado del arte empezaron a evolucionar y empezaron a ser tomados como punto de partida en las decisiones de investigación. Entonces el estado del arte empezó a posicionarse como una investigación per se. Es decir, nosotros ya para la investigación empezamos a hacer una investigación previa que es el estado del arte. Por ejemplo, yo que estoy investigando sobre cooperación internacional y construcción de paz, mi estado del arte se basa en ver qué es lo que se ha dicho sobre eso, sobre la incidencia de los procesos, de las prácticas, de los programas de cooperación internacional para el desarrollo en la construcción de paz en el mundo entero. Entonces he tenido que ver cómo en diferentes conflictos armados internos y en diferentes procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo, como el caso de Irlanda, como el caso de Centroamérica, como algunos casos en Asia y en África, las prácticas de cooperación internacional han incidido en la generación de un ecosistema de paz y reconciliación o no han incidido en un ecosistema de paz y reconciliación, lo que me lleva a finiquitar mi pregunta de investigación. El estado del arte es muy importante porque lo que hace es no solamente decirnos qué se ha investigado sobre diferentes temas, sino que también nos va a ayudar a introducir nuestro tema de la investigación. De una u otra manera, el estado del arte se constituye en los antecedentes de nuestra investigación. Al nosotros contarle a la comunidad científica, contarle a nuestros lectores qué se ha dicho sobre ese tema y cómo lo han abordado otros teóricos, lo que también nos lleva dentro del proceso de construcción de nuevo conocimiento a falsear teorías y a aportar con la construcción de nuevas fuentes teóricas a la investigación. El profesor Roberto Hernández Ampieri, de quien hemos visto algunos videos, de quien hemos leído algunos textos algunos capítulos de su libro de metodología de la investigación, pues ha hablado también sobre la revisión de literatura. El estado del arte no es más que una revisión de la literatura existente sobre nuestro tema de investigación y él nos habla de la importancia de la misma dentro de estos procesos.
Bueno, ahora dentro de los temas o cápsulas sobre la investigación, quisiéramos hablar de un tema por demás relevante, que es la revisión de la literatura y el desarrollo de una perspectiva teórica en toda investigación. Más allá de que efectuemos o implementemos una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, sí, en cualquier estudio una etapa importantísima es el generar un marco teórico, que implica varias actividades. La primera de ellas es revisar los antecedentes, esto es, la literatura respecto a nuestro planteamiento del problema de investigación. La revisión de la literatura es necesaria en cualquier investigación o para cualquier investigación. Es una etapa muy importante que nos sirve, primero, para no tratar un tema que ya ha sido completamente desarrollado o esclarecido, o un planteamiento cuyas preguntas de investigación han sido ampliamente contestadas. Segundo, también para ver cómo ha sido enfocado el problema de investigación por otros investigadores, otros autores, en trabajos previos al nuestro. Y además nos ayuda para refinar nuestro planteamiento del problema, para ajustarlo, para contextualizarlo y asimismo nos es útil esta revisión de la literatura para detectar instrumentos de recolección de los datos, cómo se han analizado los datos, qué tipo de datos, en fin. La revisión de la literatura nos orienta en nuestro estudio, en todo el desarrollo del mismo. Hoy en día la revisión de la literatura prácticamente se hace a través de medios electrónicos, a través de la computadora, de internet, donde acudimos a bancos de referencias o de información especializados. Hay bancos de datos que contienen o que incluyen referencias, miles de referencias en todos los campos del conocimiento. Trátese de ingeniería química, de física, de sociología, comunicación, psicología, administración. Hay una gran cantidad de referencias disponibles por ahí. Y tenemos que iniciar la búsqueda de las referencias para construir nuestra perspectiva teórica, que, insisto, nos habrá de guiar el resto del proceso de investigación. Y acudimos a estos bancos de referencia, entre los que podemos mencionar a Sage Journals, a Wiley, a ERIC para el área educativa, Chemical Abstracts, en fin. El investigador o el estudiante que está haciendo su investigación debe, en primer lugar, elegir un banco de datos apropiado. Obviamente, si nuestro problema de investigación, por ejemplo, es los efectos de los medicamentos, efectos secundarios de los medicamentos, por ejemplo, en los dientes, pues no buscaríamos en un banco de datos sociológico, sino en un banco de datos apropiado para odontología, como pudiera ser Medline. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, elegir el banco de referencias apropiado. O los bancos apropiados. Normalmente consultamos por lo menos 2 o 3 bancos de referencias y de ahí vamos extrayendo las referencias que se vinculen directamente con el planteamiento del problema. Es muy importante para la búsqueda tener un planteamiento
del problema que sea muy concreto y específico, porque si no nos vamos a perder en un mundo de información, ya que como comenté previamente, hay miles de referencias en cada campo que se publican mensual, anualmente. Entonces, tenemos que, tomando en cuenta el planteamiento del problema, extraemos los términos clave, los términos de búsqueda, y con esos términos buscamos las referencias en los bancos de información o bibliográficos. Y cada vez que vamos localizando o detectando un trabajo previo, un artículo, un libro que se relacione directamente con nuestro planteamiento del problema, pues lo revisamos y vemos si es adecuado, y vamos así integrando toda la información, la vamos compaginando, la vamos organizando, ordenando de acuerdo a algún criterio lógico, como puede ser cronológicamente o por temas y subtemas de nuestro. Y así es como desarrollamos un índice del marco teórico, y después, en base a este índice, lo revisamos una y otra vez, vamos seleccionando más referencias, revisando más referencias, integrando, hasta ir construyendo el marco teórico que se relaciona directamente con el planteamiento del problema. De la revisión de la literatura, de este índice, pues ya elaboramos finalmente el marco teórico, que contiene los antecedentes que serán útiles para seguir desarrollando el proceso de investigación. Entonces, el marco teórico es un producto, es una etapa del proceso de investigación, pero también es un producto, un primer producto que ahí tenemos, que debe estar bien organizado, bien estructurado, específico, concreto y de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Después de que tenemos todo este desarrollo del marco teórico, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema, lo afinamos, lo ajustamos y continuamos con el resto de las etapas del proceso de investigación. Desde luego, el marco teórico juega un papel importante en cualquier investigación, sea cuantitativa, cualitativa o mixta, solamente que hay algunas diferencias de cómo usamos este marco teórico dependiendo del enfoque, y es algo de lo que hablaremos en una próxima cápsula. En este proceso, ustedes ya han venido haciendo la revisión de la literatura para poder escribir todo lo que han escrito hasta el momento, para poder escribir su planteamiento del problema, para poder escribir su hipótesis, para poder redactar sus objetivos, su justificación, su marco teórico, que es lo que han venido haciendo. Pero pues ahora vamos a aprender de una manera muy didáctica cómo hacer el estado del arte, porque esa es la asignación que tenemos un poco para esta semana. Poner en papel todo lo que ya hemos leído de los diferentes textos, tanto artículos, como libros, como capítulos de libro, como videos, como sentencias, como leyes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un poco cómo se hace el estado del arte. Bueno. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Nuevamente aquí estamos con ustedes explicándoles en un nuevo tutorial cómo realizar un proyecto de investigación paso a paso. En este caso vamos a trabajar sobre lo que es el estado del arte, y como siempre hemos hecho en los demás tutoriales, no solamente les voy a explicar la parte conceptual, sino también les voy a explicar cómo hacerlo, darles estos tips y mencionarles o mostrarles un ejemplo de cómo lo he elaborado yo y que me ha servido y que me ha sido de mucha utilidad, y espero que a ustedes también. El estado del arte, cuando les pidan el estado del arte, no es otra cosa más que la revisión bibliográfica o la revisión de la literatura que existe sobre nuestro tema, es decir, todas las investigaciones que se han realizado sobre nuestro tema.
Importante para ustedes cuando lo vayan a realizar, que también depende mucho del formato que la escuela les pida, ¿no? Para elaborarlo, tienen que ajustarlo. Yo aquí les voy a dar una forma que ustedes pueden realizar para que de alguna manera sea más fácil y más sencilla para ustedes. Yo lo que hago es, en primera instancia, señalar en el estado del arte, ya en el apartado, pues distinguir o de alguna manera señalar qué es lo que van a encontrar las personas o los sinodales o los lectores o quienes vayan a revisar el trabajo de investigación. Bueno, qué tipo de estudios son los que yo estoy investigando. En ese sentido, bueno, yo aquí, como hemos estado haciendo con los otros trabajos, pueden ir directo a mi canal para checar cómo hemos venido trabajando sobre un tema en los diferentes apartados. De todos modos, aquí en la descripción les voy a dejar el link que habla sobre la elección y la limitación del tema, el planteamiento del problema, objetivos, etcétera. Hemos estado trabajando con este tema del bullying o violencia escolar y las estrategias de prevención. Bueno, entonces, como yo tengo este tema, lo que aquí les voy a señalar es que voy a trabajar sobre la prevención del acoso escolar y precisamente sobre el bullying. Entonces, sobre eso me centré en la investigación, en el estudio del arte. Yo les aconsejo que dividan su trabajo en investigaciones internacionales, como podemos ver aquí. Vamos más abajo y vamos a encontrar que aquí puse investigaciones nacionales. Vean, aquí están las investigaciones nacionales. En este caso, bueno, yo soy de México y por lo tanto, bueno, hago este tipo de trabajos relacionados con investigaciones aquí en México. Ustedes podrán realizarlo de sus respectivos países, aquellos que nos ven en otros países, bueno, de su país, qué sucede en este sentido. Y después podemos ver acá que dice investigaciones locales, que no es otra cosa más que las investigaciones en su estado, en su provincia, en su localidad, en su municipio, es decir, donde ustedes vayan a realizar el estudio de investigación. Entonces tenemos esos tres niveles para realizar el estado del arte. Yo les aconsejo, los consejos que les doy, es que vayan agrupando, digamos, cuando ustedes vayan descargando los artículos, cuando vayan consultando los libros, las páginas de internet, pues vayan haciendo de alguna manera como una especie de fichero en su propia computadora, vayan colocando las fechas, vayan colocando los datos que van después ustedes a incorporar en este análisis. Fácil y sencillo. Bueno, primero vamos a poner qué elemento vamos a trabajar en cada uno de los artículos de la bibliografía que estamos consultando. Ponemos precisamente la bibliografía, en este caso sería esta, la bibliografía, los datos bibliográficos del artículo, de la obra que estemos consultando. Yo les aconsejo que nada más analicen los siguientes puntos en estos artículos. ¿Cuál es el objetivo de ese artículo? ¿Cuál es la muestra que utilizaron? ¿No? Por ejemplo, aquí es en Barcelona, España, este artículo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la muestra? Que de los conceptos que yo quiero destacar, como es el caso del bullying, los factores del bullying, las estrategias de prevención, bueno, ¿qué es lo que dice sobre el bullying? Entonces busco una definición, busco una interpretación, una comprensión sobre ese tema y lo pongo aquí. ¿Cuáles son los factores que menciona que existen dentro del bullying? Y bueno, señalo también los resultados a los que llegó el estudio y las conclusiones. Y con eso tengo ya el análisis, vean, más o menos sería como de casi una cuartilla, pues el análisis que hago de este artículo. Y así voy a hacer con todos los demás artículos. Pueden ir ustedes les aconsejo que vayan de orden cronológico, es decir, vayan poniendo de acuerdo a las fechas, ¿no? Los artículos, por ejemplo, son de 2010, etcétera, pero ya depende de ustedes. Bueno, este artículo va a hablar sobre bullying, agresores, víctimas y testigos, y aquí otra vez pongo la referencia, toda la referencia. También habla sobre, en el caso de España, y otra vez está la muestra, están las definiciones sobre el bullying, lo que habla sobre los agresores, víctimas y espectadores, los resultados que son importantes y bueno, a los que llegó el estudio. Y nuevamente, así podemos hacer este tipo de procesos en todos los demás. En algunos podemos agregar la metodología que utilizó, los instrumentos, casi todos esos están en el resumen del trabajo, de los artículos al principio, y ya después podemos ir a la parte inferior o a la parte del contenido y poder ampliarlo un poquito más, ¿no? La información. Y así lo podemos hacer, y después nos vamos a ir a nivel nacional y vamos a seguir utilizando el mismo procedimiento exactamente, ¿no? En investigaciones nacionales, vean, aquí se habla sobre la Revista Mexicana de Investigación Educativa, que es una revista electrónica y habla sobre el bullying y el poder de la violencia, ¿no? En 2013. Siempre es importante que busquemos información que no sea mayor a, no sé, 5
10 años. Normalmente las instituciones hoy en día están pidiendo que sean investigaciones de hace aproximadamente 7 u 8 años, es decir, de 2010 para acá. Pero ya dependerá mucho de la institución en la que ustedes estén. Hay instituciones que son mucho más exigentes y piden que sean de 5 años a la fecha. Estamos hablando de 2003, esta entraría ahí porque estamos ya en 2018. Pero bueno, ustedes tendrán que hacer ese mapeo, esa búsqueda de información que va a ser muy importante. Y si se dan cuenta, sigo el mismo procedimiento. Hablo sobre el método que utilizó este artículo, la muestra, criterios para selección, los conceptos que cada uno de ellos tiene, las víctimas. Hay instituciones donde no quieren que ustedes pongan así como por apartados del análisis del artículo, sino un solo párrafo. Bueno, esto les puede servir para tener ya elementos, ¿no? Para que ustedes a la hora de desarrollar, poder poner, por ejemplo, bueno, en este artículo señala que las víctimas son estos, bueno, apoyándose en esto, ¿no? Las definiciones y en los subtemas que vayan ustedes utilizando. Y así podemos ir con cada uno de los artículos que hemos analizado. ¿Cuántos artículos son? Bueno, también la institución a veces les pide un número, o su asesor, eso ya es bastante subjetivo, pero yo más o menos siempre considero que un número adecuado serían unos 4 por cada nivel aproximadamente. Luego en las investigaciones locales es donde a veces nosotros pues nos encontramos con mayores dificultades para encontrar estudios en nuestra provincia, o nuestro estado, o nuestro municipio, en la localidad. Y entonces, bueno, pues a veces tenemos que hacer una investigación en este sentido de las investigaciones locales, pues bastante precario. Podríamos considerar 1 o 2, ¿no? Las que haya, también no podemos inventar. Y pues a lo mejor le agregaríamos un poco más a las investigaciones internacionales y a las investigaciones nacionales. Y aquí está, aquí estamos haciendo el estudio en el caso de Jalapa, en la ciudad de Jalapa, y bueno, los estudios que se han realizado. Lo podemos hacer de cualquier lugar. En este caso, este estado del arte lo hice precisamente sobre este tema aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, eso sería todo, amigos. Espero les haya sido de mucha utilidad estos tips. Por supuesto, a veces en un video no podemos aclarar todas las dudas, por eso pueden ustedes agregar los comentarios, las dudas que ustedes tienen. Con todo gusto se las voy a contestar. Les pido que se suscriban, por favor, para que sigamos subiendo esta clase de videos, esta clase de apoyo para ustedes. Que compartan el video, que le den like, por favor. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Nosotros vamos a hacer una actividad relacionada con el estado del arte, pero no la vamos a hacer con el formato que nos han presentado en este tutorial, sino en un formato de ficha bibliográfica que yo les voy a compartir a sus correos electrónicos dentro de un rato y a través de Yamile al WhatsApp. En ese orden de ideas, tenemos pendiente para la siguiente sesión que realicen el taller que les propongo en el campus virtual y que tiene que ver con esa revisión de literatura y el estado del arte. Quiero recordarles que en la siguiente sesión de clase vamos a tener una capacitación con la biblioteca que es obligatoria para todos, y el enlace ya está en el módulo de la siguiente semana del campus virtual, pero también se los voy a enviar por correo electrónico y a través de Yamile a nuestro grupo de WhatsApp. Eso era, chicos, básicamente, teóricamente, lo que yo tenía que compartir con ustedes hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora yo los voy a llevar a todos a la sala de espera y los voy a ir invitando a la sala por grupos de trabajo para que hablemos un momentico cada uno. Dime, Fabio. Sí, doctora, 2 preguntas. La primera, ¿hasta cuándo tenemos plazo de enviar la actividad del día de hoy? Y la segunda, si de hoy en 8 días en la capacitación nos conectamos antes a la clase o vamos directamente a la capacitación. Pregunta número 1. Tienen plazo hasta el siguiente lunes a las 8 de la mañana, como siempre. Y pregunta número 2, no. El próximo lunes no venimos a esta sala de Zoom. Vamos a la sala de Zoom a la que nos ha invitado la biblioteca institucional para hacer la capacitación de normas. De todas maneras, yo antes de que entremos, pues les recuerdo a través de Yamile que la sesión no es acá, sino es en la sala de Zoom. ¿Y el link dónde se encuentra, profe? Está en el campus virtual, en el módulo de la siguiente semana. Ah, bueno, gracias. Yo se los voy a enviar también por correo electrónico en un ratito. Entonces, ahora bien, voy a empezar a enviarlos a todos a la